En esta preciosa mañana voy a tocar un tema muy importante y controversial, no solamente para nosotros, sino para toda la comunidad hispana. Quiero decir, vamos a hablar acerca de la tradición y la devoción. Vamos a ver la diferencia entre lo uno y lo otro. Vamos a ver cuando las costumbres de los hombres nos alejan del mandamiento divino. Y esto se encuentra en el Evangelio de Marcos, donde estamos estudiando hasta este momento. Primero, debemos de decirles, hermanos, si abrimos la Biblia nos vamos a dar cuenta de esta idea que pongo en pantalla. Jesús vino a revelarnos al Padre, ya que el judaísmo, la religión organizada, había opacado ese concepto, esa personalidad de Dios con sus rituales y con sus reglas. La Escritura lo dice así en Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La religión tiene el concepto de Dios, toda religión, pero presentan a un Dios lejano, distante, un Dios indiferente en algunos casos, un Dios airado, un Dios que está a punto de darnos un matamoscazos con su grande matamoscas. Y Jesucristo vino a presentarnos una realidad distinta. Hermanos y amigos, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión. Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades, y repítoles, es algo que la religión a veces no presenta. Es decir, Jesucristo nos revela realmente la personalidad de Dios. En contrario, o por opuesto, mira lo que dice la Biblia. La Biblia, cero tolerancia a las costumbres humanas y mandamientos vanos de los hombres. En Mateo se nos explica: pues en vano este pueblo me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esa es la religión. El judaísmo, y ahorita voy a explicar más en el estudio, el judaísmo ponía todos estos rituales, estos mandamientos, estas costumbres, estas tradiciones de los hombres, y a la palabra de Dios la ponían a un lado, la relegaban, la ponían por detrás, y los mandamientos de los hombres los ponían por encima de la palabra del Señor. Y el judaísmo no es el único sistema religioso que ha hecho eso. Pablo, sabiendo cuán peligroso es y son estos mandamientos de hombres, nos escribe y nos enseña: por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Chequemos el 14. No atendiendo a fábulas judaicas, cuentos de los judíos, explicamos en un momento más, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Jesucristo, por el otro lado, puso en evidencia que la gente religiosa tiene prejuicios. Y esta es una característica de la religión: prejuiciosos. Les explico para que entendamos mejor. Cuando una persona es muy religiosa, si ustedes, por así decirlo, si yo hago de Misión Vida una religión, cualquier persona que no venga a Misión Vida, de acuerdo a mi criterio, yo la voy a juzgar. Esos están en otra religión, no son de mi religión, no van al cielo, no son de mi equipo, esos están mal, solamente Misión Vida y solamente nosotros estamos bien, porque nosotros somos los meros buenos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, hermano, un coscorrón si alguien dice eso. No se dice amén a eso, hermanos. No somos la única iglesia en el mundo. No somos los únicos que estudiamos la Biblia. Este pastor no es el super pastor y ustedes no son las super ovejas. Somos hermanos cristianos, hijos de Dios regulares. Y lo más importante de todo, déjeme decirle esto: nosotros creemos que solamente estudiando la palabra de Dios podemos descubrir al Dios de amor que nos ha creado y nos ha salvado. Explícoles un poco más. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, esto que ves en pantalla. Jesucristo en el día de reposo liberó a un endemoniado. Los religiosos no pudieron hacer eso. El endemoniado iba todos los días de reposo a la sinagoga, y así estaba endemoniado, entraba endemoniado y salía endemoniado, y Jesucristo lo liberó. Un contraste muy marcado. Jesucristo realizó sanidades en el pueblo, ya lo vimos también. Salió de la sinagoga y a los enfermos los sanaba, y los religiosos ni una sola sanidad podían producir. Limpió a un leproso. Jesucristo perdonó pecados de un paralítico, ya lo vimos en el capítulo 2. Y el único que yo sepa que puede perdonar pecados es Dios. Ningún santo, ninguna persona, ningún profeta. Con eso se nos da evidencia de que Jesucristo también es Dios. Y lo más importante, vimos la clase pasada: Jesucristo se relacionó con los pecadores, y abrimos los ojos.
El sistema religioso no se relaciona con pecadores. Un religioso ve una mujer de la calle, un drogadicto, un alcohólico, un ratero, un abusador, una persona pecadora como nosotros, y el religioso se espanta, se escandaliza, se contamina nada más de vernos. ¡Ay, cosa fuchi! E iba la chusma de la sociedad. Y Jesucristo no hizo eso. Jesucristo fue a buscar a los pecadores, las mujeres de la calle, los pandilleros, los rateros. No participó de sus pecados, subrayo, pero les mostró el amor de Dios. Les dijo, sí, hay un camino de cambio y ese camino es el camino de la salvación. Todos estos tópicos en Marcos nos presentan el judaísmo liderado por los rabinos tradicionales en tiempo de Jesús. Era un contraste al Evangelio del Señor Jesucristo. Y es aquí donde el autor Marcos quiere que nosotros captemos esta idea. La tradición de la religión es incompatible con el Evangelio, el carácter y la personalidad de Jesús. El Evangelio está basado, escuchemos bien, en la libertad. No más esclavos del pecado, no más esclavos de la tradición, no más esclavos de Satanás ni de los demonios, porque el Evangelio está también encaminado en el amor de Dios. Amigos y hermanos, se escucha feo decirlo, pero hay que decirlo lo que es y como es. La religión no tiene amor. Una persona religiosa no tiene amor. Una persona religiosa busca sus votos, quedar bien, agradarse a sí mismo, lucirse delante de los demás, creer que es el único en el mundo, que somos los únicos en el mundo, y no mira a la gente con amor. Pero cuando abrimos la Biblia, encontramos y vemos a Jesucristo ministrando, sanando, echando fuera demonios, resucitando, dando de comer a la gente, sanando paralíticos. Todo eso lo hizo por una sola razón. Hermanos, Dios es amor. Vamos a tomar por referencia, para que veamos el contraste de la religión y el Evangelio, un tema muy controversial. Vamos a hablar ahorita del ayuno, como una tradición o como una devoción. Primero, si usted es nuevo en la iglesia y se pregunta qué es eso de ayuno, o si usted es viejo en la iglesia como nosotros y te preguntas qué es eso de ayuno, se nos da una definición ahí. En la Biblia significa, ayuno en la Biblia significa pasar un periodo de tiempo sin comer o beber alimentos. Eso es ayuno. El agua no es un alimento, es un líquido necesario, pero no es un alimento. Entonces, ayunar significa me abstengo de licuados alimenticios, me abstengo de carne, me abstengo de alimentos por un tiempo personal, un tiempo ilimitado, un tiempo que ahorita vamos a ver de acuerdo a las Escrituras. Y con eso no quiero ser dogmático, pero vayamos a la Biblia para que nos explique cómo trabaja eso. Dice el 18, Marcos 2. Al ver que los discípulos de Juan y de los fariseos, Juan el Bautista y los fariseos tenían también estudiantes, estos ayunaban, algunos judíos se acercaron a Jesús y le preguntaron. Miren, hermanos, que la gente nos está viendo. Explícoles un poquito. Estos judíos estaban confundidos. Los discípulos de Juan ayunaban mucho, los fariseos también, pero los discípulos de Cristo, no hay evidencia en los evangelios que ayunaron alguna vez en esos 3 años y medio que estuvieron en el ministerio juntamente con Cristo. No ayunaban. Me atrevo a decir que esos discípulos venían a Misión Vida, porque a veces no ayunamos, y en menos en diciembre. Porque en diciembre, no te voy a mentir, todos los que estamos aquí conocimos la vitamina T. Totopo, torta, taquito, tostada, usted nómbrelo, hermanos. Creo que ninguno de nosotros ayunó durante el mes de diciembre, o me equivoco. Si me equivoco, qué bueno, pero si no me equivoco, es la realidad. Estos discípulos no ayunaban. En cambio, los fariseos y los discípulos de Juan sí ayunaban. Y me puse a estudiar un poquito más al respecto. Sabrán, míralo ahí, que los fariseos y los discípulos de Juan estaban tradicionalmente, explícoles, por tradición, por cultura, por costumbre, estaban acostumbrados a ayunar 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. ¿Cómo la ven desde ahí? Ok, si esa era la tradición, yo pregunto, ¿de dónde sacaron esa tradición? ¿Por qué 2 veces a la semana? ¿Por qué los lunes? ¿Por qué los jueves? Y es en donde entramos al terreno de la tradición. Hoy en día yo encuentro gente no solamente enredada como estos discípulos en el ayuno, sino algunos están enredados en rezos.
repeticiones a veces sin sentido, uno por uno, otro por otro, y hermanos, hasta con un collarcito aquí con bolitas, por la tradición. En peregrinaciones encontramos gente pasando de un estado a otro, caminando de rodillas, con opales en espalda, sangrando, es la tradición. Encontramos gentes en ayunos, en mandas, en limosnas, y tanta cosa que con todo respeto, cualquier persona de cualquier religión deberíamos de preguntarnos, ¿y por qué hacemos lo que estamos haciendo? Sé que los fariseos se enorgullecían de decir ayuno 2 veces a la semana. Lucas 18:12. Este entró al templo y comenzó a decir ayuno 2 veces a la semana. Sabemos por los historiadores de la Biblia que era lunes y los días jueves. Y de esta manera, con su ayuno, demostraban una fuerte tradición, una costumbre engañosa, pues les hacía confiar en sus propios esfuerzos para ser justos. Y es aquí donde llegamos a poner el dedo, hermano. Una persona que está acostumbrada a ayunar, a rezar, a hacer ritos religiosos, está engañada, y lo digo con respeto, y ahorita voy con la Biblia. Porque a través de esos ritos, esos ayunos, esos rezos, esas mandas, etcétera, etcétera, ellos ponen su confianza allí en eso, para creer que están ganando el favor de Dios y la misericordia de Dios. Y cuando les preguntamos por qué haces esto, la mayoría no saben el por qué hacen esto. Simplemente porque lo hace el abuelo, lo hicieron mis antepasados, yo lo sigo haciendo, es la religión de mi abuelo, mi tatarabuelo, lo que me heredaron mis padres, nos dicen, pero no nos dan una explicación de por qué se hace eso. Algunos nos dicen, los que mejor explican nos dicen, porque de esta manera gano o busco obtener el favor de Dios, lo cual es totalmente erróneo, equivocado y falso. Amigos y hermanos, este es el mensaje que tenemos que entregar al mundo. Nosotros no recibimos el favor de Dios a través de religión. Esta iglesia no extiende el favor de Dios. Tus ritos, mis costumbres no nos hacen recibir el favor de Dios. El favor de Dios ya lo recibimos en Cristo Jesús. Cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, Él estaba dándole al mundo la oportunidad de cambio y la oportunidad de salvación. Algo interesante para reflexionar. Sabemos que el ayuno ha sido una manera válida de humillación delante de Dios. Por favor, no estoy aquí para menospreciar el ayuno, no ese es mi punto. No estoy aquí para decir que no es importante, no estoy aquí para decir que eso ya pasó de moda, para nada. Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, entonces él tuvo temor, el rey Josafat, porque le dijeron en el contexto de la historia, vienen los árabes, es un gran ejército, los sirios, y te van a destruir a ti y a todo Judá. Y entonces Josafat humilló su corazón, humilló su rostro para consultar a Jehová, no solamente en oración, dice la Biblia, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Este ayuno es un ayuno congregacional. Estos amigos de Judá estaban entre la espada y la pared, y viene Josafat y dijo, todos vamos a ayunar. ¿Por qué? Mira el versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hoy encuentro, hermanos, que mucha gente cuando está en problemas le llora al hombre, le llora al compadre, le llora al poderoso, al policía, al que tiene el poder, le suplican al hombre, y eso es equívoco, al menos para nosotros. Hermanos, el hombre no salva, las instituciones no nos van a sacar de problemas, el brazo del hombre no sirve para salvar. El único que en muchas ocasiones nos puede ayudar, librar de miseria, rescatarnos de cualquier problema, se llama el Dios Todopoderoso de la Biblia, y tenemos que buscarle en oración y en ayuno según sea el caso. Por favor, si está enfermito, si tiene grandes problemas, no le llores al hombre, no causes lástima delante de los hombres. Si hay que llorar, si hay que derramar lágrimas, encerrémonos en un cuarto y clamemos al Dios Todopoderoso, y es el Dios de todo poder y toda gloria el que sí nos puede ayudar y sí nos puede rescatar. Preguntas de paso hasta aquí. ¿Dónde, pregunto en todo este contexto, de dónde vino la costumbre de ayunar 2 veces a la semana? Discípulos de Juan, si aquí estuvieran vivos, yo les preguntaría, Juan el Bautista, con todo respeto, ¿de dónde levantaron la costumbre de orar 2 veces, o de ayunar, mejor dicho, 2 veces a la semana? Fariseos, ¿de dónde sacaron esa costumbre? Si en la Biblia no aparece ese mandamiento. La respuesta, para que veamos cómo la tradición se mete en cualquier religión.
La tradición viene y impone su costumbre y su fuerza. La tradición de los hombres, no sabemos en qué punto de la historia, enseñó a los judíos a orar y ayunar 2 veces a la semana. Esa era la escuela. Fue la escuela de Pablo, de Juan el Bautista, de Nicodemo y de todos aquellos fariseos. Mas, sin embargo, encuentro que en la Biblia existe solamente un mandamiento a ayunar en el Antiguo Testamento, y eso era el mandamiento de Dios a los judíos en el día de la expiación. Y ahorita voy con la Biblia. No hay otro mandamiento que Dios diga, debéis ayunar, y ayunaréis este día de 7 a 8. No hay mandamiento, voy a decirlo nuevamente. Encuentro simplemente que en el Antiguo Testamento, el día de la expiación, explicamos, Dios instituyó el ayuno para todo Israel. Levítico 16, porque en este día se haría expiación por vosotros. Explicamos, tú preguntas, ¿qué es eso de expiación por vosotros? Traían un animalito, inocente, un cordero. Todo el pueblo de Israel estaba frente al templo. Es el día donde el animalito se identificaba con todos los pecados del pueblo. Lo desollaban, le cortaban la cabeza, drenaban su sangre, lo inmolaban, lo quemaban, lo machacaban y se lo comían. Ese animalito muerto representaba el precio del pecado del pueblo. Es decir, simbólicamente, una víctima inocente murió por los pecados de todo el pueblo una vez al año. Y en ese día seréis limpios, dice el Señor, de todos vuestros pecados delante de Jehová. Explico, por la muerte de un animalito inocente se daba perdón de pecados temporal una vez al año a todo el pueblo. Dice el 31, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, estatuto es perpetuo. Y tú preguntas, ¿y dónde está el ayuno en nuestros versículos? Los rabinos nos explican que esta palabra, por eso la subrayé, afligiréis vuestras almas, significa ayuno. Si interpretamos la Biblia con propia Biblia, dice el Salmo 35, afligí con ayuno mi alma. Entonces entendemos, el único mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento para que ayune el pueblo era en el día de la expiación. Todo el pueblo estaba ahí presente en ayuno. Se hacía sacrificio de la víctima en ayuno, y cuando pasaba ese día, los pecados eran perdonados, y ya después de ese día, la gente podía volver a comer. Solamente un mandato, repítoles, de el ayuno en el Antiguo Testamento. Y además de eso, la Biblia no nos manda a ayunar. Ahora ven conmigo. Eso no significa que sea malo ayunar. Porque algunos, tú sabes, muy carnalitos como yo, decimos, como la Biblia no manda a ayunar, nunca voy a ayunar. Decimos amén. Algunos no dicen amén, pero les gusta la idea, como a mí. No, porque a todos nos gusta la comida, compadres. Pero regresando a este tópico, si la Biblia no manda a ayunar por un lado, por el otro lado la Biblia tampoco lo prohíbe, sino que nos amonesta. Esto es interesante anotar. A no practicar el ayuno con motivos de exhibicionismo, y ahorita explicamos qué significa eso. Es decir, la Biblia es neutral, compadres y amigos. Si vas a ayunar, vas a hacerlo cuando tengas la necesidad, problemas, cuando quieras humillarte a Dios. La Biblia dice, hazlo. Pero por el otro lado, no te acostumbres, Edgar o Misión Vida, a exhibirte cuando ayunamos, porque esto es religión. A la religión le encanta. Porque nuestra carne religiosa, lo digo con respeto, si no está de acuerdo ni modo, pero nuestra carne religiosa que le gusta llamar la atención. Cuando los fariseos oraban, lo hacían no en el templo, sino en las esquinas de las calles, para que todo el mundo viera qué hombre tan espiritual, qué mujer tan espiritual. Caramba, qué oraciones se avienta el tipo. Cuando ayunaban, de la misma manera. Cuando iban a la iglesia o daban ofrenda, hacían tocar trompeta. Mira cuánto, ¿tú cuánto diste, compadre? No, mira yo el cheque que dejé en la iglesia. Ese es el espíritu religioso de exhibicionismo, y la Biblia está en contra de ello. En Mateo 6 se dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Mira,
¿Y qué te pasa, compadre? Es que llevo 4 días en ayuno. ¡Qué bárbaro! ¿A poco no? Así es la gente, o así somos nuestra carne, para mostrar a los demás que estamos ayunando. ¿Qué esfuerzo me estoy aventando? Dice el 17, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás, a los hombres, que estás ayunando, sino solo a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, Él te recompensará. Es decir, hermanos, el ayuno es muy personal. Cuando sintamos la necesidad de ayunar, nadie tiene que saberlo. Cuando necesitamos la necesidad de levantarnos a las 3, 4 de la mañana a orar, nadie más tiene que saberlo. Esto es algo personal entre Dios y nosotros. Bueno, habiendo dicho eso, vamos de regreso a Marcos. Le dicen la pregunta al Señor, ¿cómo es a eso, Señor? Explícanos, por favor. ¿Cómo es que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos ayunan, pero los tuyos no ayunan? Interesante otra vez la pregunta. La pregunta es genuina. Estos judíos están confundidos porque están bajo el sistema de la tradición, están bajo el yugo de los fariseos. Si tú no ayunas 2 veces a la semana, estás mal. Y eso es el dedo religioso. Hermanos, no seamos dogmáticos. Si usted quiere ayunar una vez al mes, una vez cada 2 semanas, las veces que usted quiera ayunar, yo digo amén, tenemos la libertad de ayunar cuantas veces queramos, de 3 de la tarde a 4:30 de la mañana, como usted lo quiera, hermanos, no hay que ser legalistas en esto. Pero estos judíos que hicieron la pregunta están atados a la tradición y con esta pregunta quieren condenar a los discípulos de Cristo que no ayunan, al menos todavía no han ayunado con Cristo. Entonces el Señor sabe que sus discípulos no han cometido un pecado, les va a dar una explicación a los otros judíos que están bajo la tradición. Y les dice en el 19, mira, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras el novio está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. ¿Qué está explicando? Palabras muy sencillas de entender. En una fiesta de bodas, en la suya y en la mía, les garantizo que nadie estaba en ayuno, porque no era el momento de ayuno. ¿Me explico? Porque no es el momento de ayunar, compadres. Es el momento de celebrar la fiesta, la unión del novio con la novia. En el caso de ustedes, cuando se casaron, quien se casó, también creo que comieron. Sea lo que haya sido, todo el mundo comió. Es el momento de celebración, de fiesta, de compañía, etcétera. No es el tiempo de ayunar. Entonces Jesucristo les está diciendo, el novio, Cristo, está con los discípulos todavía. Ellos están celebrando, están festejando. Por una parte, quitó la condenación que se le daba a los discípulos, pero no paró allí. Está diciendo, por el otro lado, no pueden ayunar porque yo estoy con ellos. Les estoy enseñando, estoy ministrando con ellos, estamos de fiesta. Dice el 20, pero, y la partícula pero cambia toda la dirección del rumbo. Pero llegará el día en que se les quitará el novio, y en ese día ayunarán. Muchos teólogos, y aunque no seamos teólogos, tú y yo sabemos cuál es la inferencia aquí, cuál es el significado de este versículo. Está diciéndoles, ok, ahorita estoy con los discípulos, es un tiempo de celebración, es un tiempo de convivio, pero el novio, Cristo, ha de serles quitado. Tú sabes por la historia de los evangelios, Cristo murió, fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos después de 40 días y ahorita está sentado a la diestra de Dios. Amigos y hermanos, el novio fue quitado. Los discípulos se quedaron acá, eran 12, se quedaron 11. Cristo sube a las alturas. Entendemos que después de la muerte, la sepultura y la resurrección del Salvador, sus seguidores cristianos experimentarían fuertes persecuciones y muchas dificultades y nos impulsarían a buscar a Dios en ayunos y oraciones. Hermanos, el cristianismo no es fácil. Es fácil invitarte a la iglesia, a esta iglesia y otras iglesias. Es fácil decir quién quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es fácil darte el sándwich, darte la ropa para llamarte la atención y que vengas a la iglesia. Eso es fácil, pero permanecer en Cristo, ser su discípulo, decirle no a la carne, al mundo, al diablo y a las tentaciones, esa es otra historia. Llegará el momento en que usted, siendo cristiano, sentirás el ataque, la tentación, la posición del mundo, del diablo. Y en ese momento y en esas circunstancias, cuando hay persecuciones, cuando hay la lucha de la carne, luchas exteriores, luchas interiores, en esos momentos de dificultades, Cristo significó aquí
cuando el novio haya sido quitado de los discípulos, sentiremos la necesidad de buscar a Dios en ayuno y oración. Decimos amén en eso, hermanos. La Biblia lo explica así, en el Salmo: lloré afligiendo con ayuno mi alma. Si usted no conoce el significado de esas palabras, compadres y amigos, si tú amas a Cristo, te lo garantizo, tarde o temprano conoceremos el significado de esas palabras. Enfermaremos, pasaremos por crisis, pasaremos por persecuciones, pasaremos por tentaciones, pasaremos por dificultades innumerables, pero no hay que comernos las uñas. La Escritura nos dice aquí que cuando eso suceda, afligiremos nuestro ser con ayuno, buscaremos a Dios en oración, y así como buscamos a Dios en oración, Dios responde, porque Dios no se ha tapado su oído para oír, ni se ha cortado su diestra para salvar. Él es el mismo ayer y por los siglos, y alabado sea su nombre. En el Nuevo Testamento tenemos varias instancias donde la iglesia ayunó, y la estás viendo en pantalla. Hay más ejemplos, solamente subrayé o traje a pantalla estos. Hechos 13, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, pero ministraron ayunando. Hechos 14, habiendo orado con ayunos, los encomendaron a la obra del Señor. Hechos 13, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En pocas palabras, en el Nuevo Testamento los discípulos sí ayunaban. ¿Cuándo? No 2 veces a la semana, no por tradición, no por costumbre, en el tiempo en que pudieran ser hallados, en la persecución, en la ordenación de ministros, de misioneros. La iglesia se dio al ayuno y a la oración, y nos abre los ojos. ¿Cuándo yo debo de ayunar? Tú preguntas, mi respuesta: cuando tú lo sientas necesario, cuando tengas problemas, cuando no sepas qué hacer, cuando todas las puertas se te hayan cerrado. Hermanos, ese es un buen momento para tocar la puerta del cielo en ayuno y oración por parte de los discípulos. Dice Marcos 2:21, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá o romperá el vestido, y la rotura se hará peor. Es decir, se va a notar cuando alguien pone un parche de esta manera. Todo el vestido está viejo y tú agarras un pedazo de tela nuevo y lo quieres poner ahí. Lo puedes poner ahí, pero primero, visualmente vas a notar que algo no casa. Todo lo demás está viejo, el vestido es viejo, y pones un remiendo nuevo. El problema es que los parches en tiempo de la Biblia no eran planchados como en nuestros tiempos modernos. Tú estás hablando con una generación donde a los 13 años mis pantalones todos estaban parchados como los tuyos. Los niños andábamos de rodillas jugando y íbamos a la secundaria con todos los pantalones parchados, pero era fácil. Simplemente ponías la plancha y se parchaba. En tiempo de la Biblia tenías que coser, compadre. Y al momento de jalar, el vestido viejo se rompía al momento de poner la tela nueva. Ahora, el contraste del Señor, esta es la mentalidad del Señor. Y fijémonos cómo lo dice. La tradición de los judíos, la costumbre de los judíos, el ritualismo de los judíos es una tela vieja. Tu religión, compadre, y mi religión, la que tú quieras nombrar, y lo digo con respeto, toda religión es un trapo viejo, que al momento de traer el remiendo nuevo, que es el evangelio, no casan. Porque la religión se queda corta con los mandamientos y tradiciones de hombres, que cuando traemos el evangelio opaca esas tradiciones, las rompe, las desmenuza, y el hombre tenemos que tomar una decisión. O sigo en los lineamientos de mi religión, de mi costumbre, o me doy la vuelta y acepto los principios del evangelio de Dios. Miren en pantalla, el vestido viejo representa al sistema religioso ceremonial de los judíos, por medio del cual han buscado obtener justicia propia. Y este es el principio de la religión. A través de este rezo, a través de los diezmos, a través de esto, voy a obtener justicia delante de Dios. Dios me va a perdonar mis pecados. Eso es falso, eso es religión. La nueva tela representa los mandamientos de Dios, que rompen las tradiciones humanas, y los mandamientos de Dios producen un grande daño a las costumbres religiosas de los hombres. Y yo digo, amén, gloria a Dios. ¿Sabe que este pastor antes fue monaguillo, era un altar boy, como lo dicen, acólito en Veracruz? Y a las 4 de la mañana me tocaba hacer guardia a una imagen, toda de oro, una imagen, no lo niego, de oro. Aquí estaba Gustavo, Marcos, yo estaba ahí. A las 4 de la mañana, de 4 a 7, parados así.
como soldados, no les miento, parados, era la tradición. Mi mente todavía no me daba para preguntarme por qué estoy haciendo esto. Es la tradición de todos los monaguillos. Y uno de ellos me dice: Edgar, ¿qué estamos haciendo aquí a estas horas? Cállate, no seas blasfemo. Dice: Edgar, se supone que esto nos debe de cuidar a nosotros y nosotros estamos cuidando a esto. Explícame. Yo no tenía explicación, pero me fulminó ese argumento. Hermanos, nuestro Dios es todopoderoso, no necesitamos cuidarlo, no necesitamos prenderle velitas en la oscuridad. Él es la luz del mundo y su presencia rompe con todos los sistemas religiosos. En Josué se nos dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley, para que veamos qué importante es conocer la ley de Dios. Que Moisés os mandó: no te apartes de la ley de Dios, ni a diestra ni a siniestra, ni por tradiciones, ni por mandamientos de hombres, ni por costumbres de esta religión, ni que porque el Santo Padre dice esto, el Santo Pastor dice que no, eso sale sobrando. La Biblia dice: no te apartes de los mandamientos del Señor para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amigos y hermanos, en toda libertad y en toda confianza les podemos decir esto: en esta iglesia y en toda iglesia no necesitamos más tradiciones de hombres, más costumbrismos de la religión. Lo que necesitamos conocer y obedecer el santo evangelio de Dios en las Escrituras, y yo digo amén a eso. Versículo 22: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se echarán a perder tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Es decir, los odres que está hablando aquí el Señor Jesucristo eran envases construidos de piel de cabra. Y nos dicen los comentaristas que en ese entonces esos odres, con el paso de los años, envejecían. Y usted sabe que todas las cosas que envejecen, ¿qué le pasa a las cosas que envejecen? Un voluntario, dígame. Se deshacen, se destruyen, caducan, se cuatrapean. Es decir, okay, y lo decimos con respeto, ¿verdad? Ahora, venga conmigo. La implicación es esta: el odre en contraste con el odre nuevo, con el odre viejo. Cuando esas pieles, repito, se envejecen, el proceso de fermentación, cuando los azúcares del vino se convierten en alcohol a través del encierre ahí, lo que pasa es que el vino se expande. Y ese vino nuevo hacía reventar los odres, interesantemente. Ahí está la implicación. El judaísmo no estuvo dispuesto a recibir el nuevo pacto a través de Jesús. Los mandamientos de Jesús, la persona y las enseñanzas de Jesús no estuvieron dispuestos. Y como consecuencia estaban a punto de ser desechados, de reventar, de ser inutilizados por los nuevos propósitos de Dios. Una evidencia más que la religión es incompatible con el evangelio. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Cualquier religión que usted haya traído en el pasado, y yo les garantizo, cuando lo comparamos a las enseñanzas puras y santas del evangelio, esos odres viejos se rompen, esas costumbres viejas se rompen, esas tradiciones de andar velando, subiendo cerros. Yo estuve allí con padres y amigos, llegamos a un cerro, se llama Chalma, donde hay un Cristo negro, totalmente negro. ¿Por qué está negro? No lo sé, está quemado. Y cuando tú llegas ahí arriba, la tradición es: hay que besarle los pies. Y yo estaba formadito, recuerdo ahí, y cuando vi que cientos de personas besaron antes de mí allí, dije: yo no le entro, de veras. Y mi tía me dice: ande chamaco, bésele ahí. No le entro, tía, no le entro. Y así me bajaron del cerro. Yo no le entro, no, a eso no le entro. Y gracias a Dios porque no le entré. Y algunos de ustedes tampoco le entraron a eso. Antihigiénico, tanta cosa. Terminamos. Mira lo que dice, cómo Dios ha hecho el cambio. El evangelio es el cambio, nos saca de la tradición para vivir una nueva relación con Cristo. Jeremías 31 lo dice: aquí vienen días, Israel, pueblo de Dios, fariseos, dense cuenta de esto. La profecía decía, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, nuevo vino. A eso caemos en relación, nueva creación. A través de Cristo haré un nuevo pacto a la casa de Israel y con la casa de Judá. Pues este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Terminamos, hermanos. La religión no puede hacer esto. La religión nos dice: tienes que portarte bien, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero no puede poner los mandamientos de Dios en el corazón.
El único que puede poner esos mandamientos en el corazón es el Espíritu Santo cuando nos es dado y gobierna nuestras vidas. Y no enseñará ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. Y aquí está donde quiero llegar y donde quiero terminar. Si usted tiene religión, o yo tengo religión, pero no tengo el perdón de mis pecados, de nada sirve la religión, de nada sirve la tradición, de nada sirve esa iglesia. La Escritura lo afirma aquí, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuántos pueden decir amén eso? Amén. Si usted está ahí, si ahora yo entiendo, es Cristo, no es una tradición, es Cristo. Por Cristo mi maldad es perdonada, por Cristo sus mandamientos son metidos en mi mente y en mi corazón. No necesitamos religión, no necesitamos muletas, necesitamos simplemente serle fiel al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.